voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Amigos de la Voz de los Obispos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Hoy agradecemos a Dios que todos ustedes están en sintonía y que el Padre Joaquín nos acompaña. Déjeme decirle, antes de presentarle al Padre Joaquín, que hoy yo traigo mi cruz y traigo mi Biblia. Yo vengo respaldada porque vamos a hablar de los difuntos. Sí, por ahí dice que salen los muertos, que si no salen, eso me lo dirá el Padre Joaquín, pero por si acaso los voy a alejar. Si son buenos, bueno, pues que se queden un ratito para ver lo que dice. Padre Joaquín, buenas, bienvenido a su programa. ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, gracias a Dios. Un saludo afectuoso a todos los que siguen el programa toda la semana. Sí. Aquí estamos otra vez para que usted no se queje. Así mismo, padre. Mira, lo veo con un pin ahí, que parece casi la faja de Yarben. Maravilla de la ciencia. No voy a decir todos los secretos, pero eso de micrófono ahora que son así. Ah, padre, sí. Pero ¿quién como usted? El camuflaje del pincito ahí como que se me ocurrió a mí. Pues muy bien, padre. Mire, hoy vamos a conversar sobre el Día de los Santos. Vamos a ver quiénes son santos, por qué la iglesia celebra el Día de los Santos y quiénes reconoce la iglesia como santos, entre otros aspectos. Pero hay uno como que me tiene un poquito nerviosa, que es el de los difuntos. Dicen los fieles difuntos, pero aquí hay difuntos que no han sido tan fieles. Entonces, lo que pasa es que, bueno, son dos fiestas que van juntas, por eso vamos a hablar de ellas hoy, porque comenzando el mes de noviembre, el mes de noviembre se abre con dos celebraciones. Primero y día 2. La primera es la solemnidad de todos los santos. Yeah. Solemnidad de todos los santos. Una fiesta grande. El grado supremo de una celebración litúrgica en la iglesia. Yeah. Y al otro día está la conmemoración de todos los fieles difuntos. ¿Y los que son infieles? No, lo que pasa es que no es una misa por todo el que se murió. Ah, ¿no? Bueno, el título lo dice, eso más adelante usted verá por qué hago esa puntualización. Bueno, además de eso, como siempre, hay otros temas que nosotros vamos a compartir con ustedes, pero yo les aconsejo que si ustedes tienen un crucifijo ahí en su casa y su Biblia, agárrenla porque de aquí no se sabe lo que va a pasar. Vamos a la pausa, retornamos con más de la Voz de los Obispos. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ya les decía en la introducción que vamos a hablar especialmente sobre la solemnidad de los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Y quién más que el Padre Joaquín para orientarnos sobre ambas fiestas? Y aunque yo estoy así como muy centrada en los difuntos, porque ustedes saben todas las historias que se escuchan por ahí, pero primero vamos a darle la oportunidad al Padre Joaquín que nos hable de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿A quién la iglesia reconoce como santo? Primero y antes que nada, esta fiesta busca conmemorar, como bien dice la liturgia de ese día, los méritos de todos los santos, que en el fondo es conmemorar a Dios mismo. O sea, eso que nosotros admiramos o destacamos en los santos es porque creemos que lo han recibido de Dios. Son cristianos que han vivido de manera ejemplar y maravillosa en la vida cristiana. Esto amén de algunos santos, por ejemplo, que han sido sacados del Antiguo Testamento. El rey David está declarado santo y hay santos que son del Antiguo Testamento. Pero ¿quiénes son los santos? Cristianos, seguidores de Cristo, que han vivido la vida cristiana, el ejemplo, el modelo que nos dejó Cristo de manera admirable, y la iglesia los propone como modelo de santidad a seguir para la vida de los creyentes. Pero solo son santos aquellas personas que la iglesia ha propuesto como modelo, o habrán algunos que no han sido propuestos y realmente han vivido una vida de santidad. Recuerde que todos estamos llamados a la santidad, que la santidad no es exclusivo de un grupito o de algunos. Que la iglesia destaque y presente a algunos de manera ejemplar para que puedan ser seguidos o imitados
o sirvan de motivación, ya es otra cosa. Entonces, los santos, ¿cuántos son? Son miles, son, diríamos casi que millones. Y pudiera darse el caso, padre, que de momento la iglesia proponga a alguien como santo y que en el fondo su vida no haya sido tan santa. Porque la iglesia no llega a la declaración o a la proclamación, se llama a la canonización, o sea, a ponerlo en el elenco, en la lista, en el canon de aquellas personas que la iglesia reconoce como santas. Hay un proceso. Hay un proceso larguísimo que dura años y que dura hasta siglos, porque la iglesia estudia, profundiza. No significa que debe ser perfecta la vida de esa persona desde que comenzó. Ya. No, es un camino de vida. Pienso en santos como San Agustín, por ejemplo, Sí. que cuando uno estudia la vida de San Agustín destaca su primera parte y su primera vida un poquito desordenada. Y que su madre que tanto lloró, que tanto intercedió. lloró porque era tremendo. Y después se convierte. Santa Mónica. Después vive coherentemente su vida cristiana hasta llegar a ser obispo. ¿Y qué clase de obispo? Es decir, que una persona pudiendo pecar, que haya pecado, pero ¿quién no lo hace? luego se arrepiente y vive una vida. Totalmente. Entonces puede ser, cristiano, es decir, que el santo no es aquel que nunca ha pecado. No, lo que pasa es que conocemos el producto terminado, conocemos el santo ya proclamado, pero hay que estudiar su vida para conocer de dónde viene y hasta dónde ha llegado. Es el ejemplo de su vida. Por eso hay tantos santos como carrera hay, como profesiones hay en el mundo. Es la vida de este mundo vivida con las limitaciones de esta vida, pero con ese ideal de santidad, con ese acoger el modelo cristiano y llevarlo a una manera ejemplar, que es lo que destaca la santidad. Usted decía que todos nosotros estamos llamados a ser santos, Claro, pero eso escandaliza un poco. Es decir, que usted y yo, con las miserias, con las debilidades, en medio de lo ordinario, podemos llegar a ser santos. El problema es qué idea tenemos de la santidad. O sea, llegar a ser santo no es llegar a ser postalita. Lo dice Jesús en el Evangelio, sean santos como yo soy santo. Por el Antiguo Testamento está lleno también de esa exhortación, que Dios invita al pueblo a ser santo. O sea, a vivir coherentemente y a vivir ese modelo, esas enseñanzas que Jesús en este caso nos enseña en el Evangelio. Esa es la santidad. Santa Teresita del Niño Jesús, que es la santa preferida de mi vida, la he estudiado muchísimo, dice, ¿qué es ser santo? Dice ella, ¿qué es ser santo? ¿Qué responde? Ella dice es hacer de manera extraordinaria lo que es ordinario. Sí. O sea, hacer las cosas de cada día que nos toca hacer por hacerlas con ese grado de perfección, con ese deseo de perfección y de ser mejores. Ese es el camino a la santidad. No es ser santo de postalita, es ser santo en el sentido de asumir y vivir el ejemplo que Cristo nos ha dejado y ponerlo en práctica. Es decir, que en medio de la familia, como esposo, como sacerdote, claro, cada uno según su vocación. Yo barriendo. A propósito de barrer. Bueno, San Martín de Porres. San Martín de Porres. Pero otras que de hecho era negro, que era un estigma de ese tiempo. Claro, que sin todavía... embargo, si nos vamos a eso, ¿cuántos santos negros habrá? Ya. La santidad no conoce cultura. Así como está presente el Evangelio en todas partes, está presente ese imperativo que es el de sean santos como yo soy santo. Intentar ser mejores cada día y perfeccionarnos cada día. De hecho, en nuestro país se está llevando una causa, así se le llama. Sí, se llama una causa porque es todo un proceso que se realiza, para estudiar en su conjunto la vida de esa persona y ver si realmente vivió esos valores y ese ideal cristiano a la perfección. No desde el principio de su vida, sino conforme fue desarrollando y fue creciendo. Y podemos decir el nombre de que... Es público, el padre Emiliano Tardif, que no es dominicano, canadiense, pero que vivió la mayor parte de su vida en este país. Creo que en La Vega también, aunque no sé si se ha propuesto oficialmente. El padre Fantino Falcó, aunque la gente dice Fantino Falco, Fantino Falcó, que es italiano, que vino aquí, fue un predicador incansable, sacerdote misionero en la zona de La Vega y del norte, incansable también. O sea, hay en todas partes, si yo creo que no pasa un año en el que el Papa no canonice o declare beato, que es el grado inferior, muchísimas personas. Hace poco en el sínodo lo hizo.
en el marco del sínodo. ¿Y usted cree que un santo dominicano que tengamos ya allá en el Vaticano? Bueno, el Pero proceso... es que el dominicano, es que el dominicano como especie, yo no me imagino ya cuando declaren un santo dominicano Mira, o un dominicano santo. hay una causa histórica muy curiosa, que es una causa que busca, hay un movimiento muy interesante sobre eso, busca ver si se pueden declarar santos los primeros cristianos que eran autóctonos, Sí. indígenas. Mártires, Bueno, mártires. bueno, totalmente. mártires, exactamente, es la categoría con la que se quiere que se declare. Sí, sí. Entonces, se está en eso. Ah, bueno. Hace unos años, recordarán ustedes, en la costa del Líbano, que asesinaron a un grupo de cristianos. Fue un espectáculo horroroso, pero que dio la vuelta al mundo por los medios de comunicación. Los han declarado santos. Ya. Los han declarado santos. Ok. Declaración de santo. Un Bueno, sacerdote francés que hace un tiempo también murió, lo asesinaron en odio a la fe, en una iglesia, un sacerdote ya anciano, está en proceso de canonización, creo que es casi beato o es beato. ya. Es presentar la vida de esa persona porque ha vivido, ha ido viviendo, vamos a decirlo mejor, ese ideal, y al final de su vida la iglesia entiende que puede ser presentado como modelo. Bueno, la iglesia ha puesto los ojos también un poco en América Latina. El último, si no me equivoco, en Bolivia, Hay en Monseñor. Bolivia, no recuerdo si en Venezuela también. Hay sí, hay de todas partes, desde Estados Unidos y Canadá hasta Argentina. Desde Asia, en Corea, los primeros mártires coreanos están en el misal romano, se celebra una fiesta por ellos. Bueno, señores, el 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, los que han sido canonizados y los que no han sido canonizados, que han llevado una vida de santidad. Son, como dice el Apocalipsis, la multitud inmensa que nadie pueda contar. Ahí está. De miles y miles. Y bueno, recordando que el Padre nos ha dicho que la Iglesia hace un llamado a que todos seamos santos, que todos vivamos una vida de santidad, que es lo que Cristo nos pide. Y para irnos a la pausa, voy a dejarle una pregunta al Padre Joaquín para darle tiempo a que él analice y demás. Bueno, resulta que los hermanos separados o esperados siempre dicen, ustedes los católicos, rezándole a los santos, porque ellos no tienen poder para curar, para hacer nada. Es decir, han vivido, pero el único que puede interceder entre Dios y en los hombres es Jesucristo. Y ustedes viven rezándole a los santos. Vamos a ver qué nos dice el Padre después de la pausa. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Queremos agradecer a la red de emisoras católicas UDECA y otras emisoras que se unen, Padre. Que hacen posible que este programa llegue a todos los... A mí me gusta largo y ancho, pero también se va de la geografía, se va... Sí, a otros países, así es. Y a la red de canales de televisión también, a todos los directores que acogen este programa y a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes. Están ahí, ya no hay que decirle a Michelle porque son nombres americanos, usted sabe cómo son. No, pero recuerde que hay gente que nos siguen por radio. Twitter. Sí. @ Episcopado RD. Ahora ese nombre no me gusta, me gustaba más Twitter. Twitter y azulito y el loguito, ahora esa X negra. Están ahí, @ Episcopado RD. Eso es fácil porque el único episcopado es el de aquí. Y RD para que se sepa que es el de aquí. Hermanos, hemos dejado una pregunta al aire, pero le voy a pedir al Padre que no la responda ahora. Vamos a responderla al final. La pregunta es si los santos tienen poderes de sanar, de interceder para que las personas que hacen una petición puedan obtener eso que hayan pedido. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a entrar al tema de los muertos. Ay, Padre, mire, hay gente que dice que ven muertos, que los muertos les salen. Entonces hoy estamos celebrando el Día de los Fieles o no fieles difuntos. De los fieles difuntos. De los fieles. Y bueno, yo insisto que hay algunos que no han sido tan fieles, que también hay que rezar por ellos. Justamente para rezar por eso está, porque ya los que están y vieron también, quizás ya están en el cielo.
Padre, pero el que se murió no se murió y ya. Es decir, usted se murió y lo que usted hizo en la tierra, eso es, y lo que usted se llevó, ya. Bueno, ya. pero Dios es misericordioso. Ajá. No predicamos también eso. Sí, la, Tenemos 10 la años pontificados misericordia. recordando siempre eso. La Dios es misericordioso. misericordia. Pero eso de que hay un lugar que se llama el purgatorio. Un lugar no. Cuando usted habla, ese es un problema. Nos han enseñado a utilizar esas categorías temporales Infierno. para que la gente comprenda. El Papa Juan Pablo II una vez lo dijo, el Papa Benedicto lo volvió a repetir, y la gente se tira. El Papa eliminó el purgatorio. No, se ha hablado que es, y así es, un estado. Después de que se murió de aquí, ya lo físico no sirve. ¿Para qué sirve lo físico? Pero utilizamos esa categoría para poder comprenderlos. Hablamos de un estado. Ok. Existe el cielo y el infierno, y un estado ahí que uno dice, bueno, hay gente que no ha sido tan mala, quizás para irse al castigo eterno, ni tan buena para irse para el cielo. Ok. ¿A dónde se queda? Ese es la misma categoría del limbo. No. El limbo era otro concepto. Fue un concepto que se adoptó por mucho tiempo porque decía, bien, bautizarse, para salvarse es necesario El bautismo. aceptar a Cristo, Okay. bautizarse. Dice, y el que se muere sin bautizar, ¿dónde va? Que se quede en el limbo. Decía, eso queda como en un limbo, queda como en un estado que yo no sabría explicarlo. Ya. Entonces se ha inventado el concepto del limbo. Ok. Pero al final la misericordia de Dios sabrá. Ya. Ahora, esto es curioso porque cuando se habla del purgatorio, que es el que se ha utilizado, purgatorio es para purificar algo. Entonces usted no es tan malo para irse para el cielo, no que usted de ahí se cae para abajo. Y de ahí, entonces, el texto bíblico maravilloso para explicar esto es la parábola de Lázaro. Y el rico. Cierto, porque Lázaro murió. Se murieron todos, porque todo el mundo se va a morir, Michelle. Sí, pero lo de Lázaro es que pasa es que especial porque fue resucitado por Cristo. No, ese no es Lázaro, el hermano de Marta. La parábola, solo que Lázaro se llama igual el de la parábola. Ok. De hecho, es la única parábola donde un personaje tiene nombre. Ya. Lees el Evangelio, las parábolas donde hay personajes no tienen nombre. Este se llama Lázaro. Ya. ¿Qué significa? Dios me ayuda. Dios me ayuda o Dios se ocupa de mí. Pues mire, yo a nadie conozco que se llame Lázaro, pero por el significado, además, a lo mejor la gente se anima. Aparece alguno. Dios me ayuda. Brevemente todos recuerdan la parábola. Okay. El rico que tenía todo. Ya. Lázaro que no tenía nada, que se murió. Uh-huh. Es muy bonito porque dice Lázaro se murió y fue llevado al seno de Abraham, o sea, el paraíso, el cielo. El rico se murió y lo enterraron. Ya eso dice usted que el final es distinto. Sí. Entonces después sigue el diálogo en el más allá, en la parábola, y Jesús dice el personaje, Abraham, dice, entre ustedes y nosotros hay un abismo. Entre ustedes y nosotros no hay una línea, ni allá para acá. Hay un abismo. Entonces, eso es lo que, como figura, explica este detalle del purgatorio. Dice, hay gente que está allá, hay gente que está allá, pero no hay un abismo, hay gente que puede ser, repito, es positivo, es optimista hablar del purgatorio. Porque significa, todavía al final puede la misericordia. Da cierta esperanza. Claro, da esperanza. Porque no es que de ahí usted va para el infierno, de ahí usted sigue para allá, pero quizás necesite todavía purificarse. Ahí va, entonces, que es lo más normal. ¿Cómo yo doy el salto desde el purgatorio al cielo? La misericordia del Señor se ocupa, pero puede ser, repito, que usted no sea tan malo como para que lo manden para allá, ni tan bueno para seguir para allá, y usted se para ahí como en el dogao a esperar un ratito. Como la parada, está buena esa. Padre, pero la iglesia pide, enseña orar por las almas de los difuntos. Entonces, nosotros tenemos poder para cambiar el estado de los difuntos a través de la oración. No cambiamos nada, nosotros pedimos al que sí lo puede hacer. Qué interesante. Claro. Ok. Nuestras oraciones van al Señor, si no es que nosotros tenemos el poder de cambiarlo. No, pero ¿quién puede hacer nada? Después que la vida terminó aquí, lo que sigue de aquel lado, el Señor sabrá. Pero desde la fe nosotros creemos en el credo, cada domingo lo decimos, creemos en la comunión de los santos. O sea que entre los cristianos de aquí y los cristianos que se han ido existe ese vínculo de comunión, de unión común. Hemos creído en Cristo. Dice Jesús, donde yo estoy, quiero que estén también ustedes, me voy a preparar el sitio. Entonces todos esperamos estar todos allá, cierto, no todos
lo hacen bien de este lado y uno dice, bueno, vamos a orar al Señor porque quizá a Él, no al difunto, porque total, ¿qué podemos hacer? Entonces, el infierno, ese estado del infierno, ¿a qué se refiere? Sería como esa... Si usted vive en esta vida y niega todo y hace el mal permanente, no puede esperar el paraíso después de esta vida. O sea, el evangelio es clarísimo. Lo vamos a ir incluso en los evangelios de estos domingos que se está terminando el año litúrgico ya, que las lecturas tienen ese tono de día final. Sí. El día del juicio, dice Jesús, el día del juicio, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ahí está. Separará cabras de ovejas. O sea, todo el mundo sabe que lo que usted hace, El trigo del grano. lo que usted hace tiene consecuencias. Ya. Entonces, si usted hace el mal, no puede esperar que lo premie. Eso es elemental. Y está en el Evangelio así. Jesús, en el día final se separará unos de otros. Quien ha hecho el bien, quien no ha hecho el mal, quien se ha ocupado de, quien no se ha ocupado de, hay consecuencias. Eso al final es eso. Ahora, esta conmemoración especial de los fieles difuntos tiene un significado muy bonito y es el siguiente. La celebración de los fieles difuntos nació en el contexto de los monasterios. La gente no sabe, porque habría que ser un medio curioso, en los seminarios se enseña esto, y es que hasta no hace mucho se ofrecía una Eucaristía por un difunto. Una por uno. No es como nosotros que vamos a la parroquia y ustedes comenzamos esta Eucaristía por... Y que algunas doñas se enojan si no se le lee su difunto. Ay, no, Padre, abre un paréntesis. Si no se lee, o sea, si se le pasa al lector mencionar el nombre, entonces el pobre difunto... Pero se supone que usted está ahí abajo y es el primero que está orando por el difunto es el que está ahí abajo. Okay. No es el padre. Okay. Que el poder no viene de la lectura del nombre. No, eso sería magia. Esta es la invitación a que toda la asamblea ore también por ese familiar difunto de esa persona. Yeah. Pero se supone que toda la asamblea se va a unir por esas intenciones. Okay. Por eso es bonito cuando en una parroquia usted entra y cuando se comienza a leer esto, todo el mundo está atento. No a ver si le mencionaron el difunto o no se lo mencionaron. A saber por quiénes se pide que se ore en esa Eucaristía. ¿Se paga, padre? No se paga, la gente da una, Sí, colaboración. Yo pago a la iglesia para que mi difunto se vaya de... Eso no funciona Eso no funciona así. Venimos a orar por él. Okay. Oramos por él. Usted colabora con la iglesia si colabora. De hecho, no hay una sola parroquia que usted vaya que le digan, no, si usted no lo da, no lo anotamos. Esa mentalidad como caricaturesca y mercantil de la iglesia, yo no sé dónde se la han inventado. Puede ser que alguno haya dado algún mal ejemplo por ahí, pero no funciona así. Usted colabora con la obra de la iglesia y usted siente que quiere colaborar con eso. Y pudiera decir que aunque yo no vaya y lo anote sin intención, igual, porque en la Eucaristía está ofreciéndola por esa persona. Okay. No, si usted conoce el chiste, antes de decirle la explicación de por qué todos los fieles difuntos en una sola misa, el señor aquel que va a ofrecer una misa de un familiar difunto y pregunta que cuánto es la ofrenda. Generalmente la gente está cañísimo con eso, como los matrimonios. Sí. La gente gasta todos los millones del mundo en los matrimonios. En la recepción. Y cuando usted le dice, mire, colabore con la iglesia, que hay que pagar el que limpia, hay que... La luz. Una miseria. Pero bien. Y se ponen guapos, la iglesia me está cobrando. Sí. Entonces te va a notar la intención y le preguntan que cuánto es. Y el sacerdote le dice, no hay ninguna ofrenda, eso depende del cariño que usted le tenía al difunto. ¡Ay, esa sí está buena! Acojan esa, queridos sacerdotes. La gente sabe que no se cobra por eso, la gente lo da y sabe que es colaborando con la iglesia. Pero porque todos los fieles difuntos, repito, se celebraba una Eucaristía por un difunto. Y si en un monasterio habían 20 monjes, cada monje celebraba una Eucaristía por un difunto porque no existía la concelebración. La concelebración era excepcional. Muchos sacerdotes juntos. Entonces, en los monasterios surgió esta celebración para en un solo día rezar todos, celebrar todos por todos aquellos fieles difuntos que quizá durante el año, porque si eran muchos, no daba tiempo, de cada día una Eucaristía por un difunto. Entonces la iglesia permitió y así fue surgiendo y nació esta celebración de la conmemoración de todos los fieles. Yo lo decía ahorita a usted, no es una misa por todo el que se murió, por todo el fiel cristiano que ha fallecido. Se dice también, padre, que
hay una tradición pagana que de hecho se desarrolló mucho en México y ha surgido una película del Día de los Bueno, Muertos. está Y Halloween, que, acuérdense, bueno, está Halloween en los Estados Unidos, ajá, está el Día de los Muertos en México, pero es una celebración totalmente pagana que no tiene nada que celebrar, porque la celebración de los fieles difuntos es con esa esperanza cristiana de orar por aquellos que nos han precedido. Si necesitaran de nuestra oración, oramos al Padre, que interceda, que tenga misericordia por ellos. No a conmemorar la muerte como un episodio maravilloso y hay que celebrarla. pero fíjese, padre, que le han puesto hasta ternura a la fiesta de Halloween. Los niños, Sí, porque que los disfrazan, que piden dulces. De hecho, hay colegios sí, que sí. promueven esa fiesta y hay otros colegios que dicen, bueno, ¿cómo vamos a contrarrestar esta fiesta? Se han Entonces inventado visten una. a los niños de santos. Santo Win se llama, Santo. Santo. Es para contrarrestar, porque no solamente la muerte está ahí, es un hecho natural, está ahí. La fiesta pudiera ser hasta un modo de intentar concientizar a que eso está ahí. Yeah. Aunque uno no quiera hablar de ella, pero está ahí. De acuerdo. Mi papá decía, oye, eso es lo más seguro que hay. La muerte. Cuando íbamos a un funeral de alguien, mi papá decía, eso es lo más natural que hay. ¿Cierto? Toca duramente a la persona. Sí. Primero al que lo vive y después a uno que está alrededor. Pero con ese sentido cristiano, de no ver la muerte como un final trágico y una desgracia, sino como que después de ahí hay una esperanza. Ese es el marco en el que se celebra esta fiesta de los fieles difuntos. Y es muy curioso que antes de los fieles difuntos la iglesia celebra todos los santos. De todos aquellos que han caminado, que han vivido, que han triunfado, que la iglesia los presenta como modelo cristiano a seguir. Y después, por todos los otros que son anónimos, que están ahí, si necesitan de algo, oramos por ellos. Bueno, o sea, oramos por tantas cosas materiales, por esto espiritual entonces no se puede. Señor, un carro, un motor, una empresa. Bien, yo tengo un familiar difunto, falleció, Señor, mira, él no fue tan bueno de este lado, pero ten misericordia de él por allá. Acógelo, ¿Sería eso malo? No creo, no creo. Padre, vamos a unirnos a todas aquellas personas que en el día de hoy o en el transcurso de la semana van a los cementerios o a la misma iglesia a visitar a sus difuntos, a sus muertos. Y yo sé que cada uno de nosotros, los que estamos aquí grabando, usted y yo, tenemos a alguien o varias personas muy queridas que ya han partido a la casa del Padre. Y bueno, y aprovechamos para presentársela precisamente al Señor a todas esas almas. Es la finalidad de esta celebración. Sí. Vamos a la pausa, pero antes vamos a dejar otra pregunta que el Padre va a responder junto con la pregunta de los santos. Si los santos tienen el poder, la capacidad a nivel bíblica, teológica, de, ¿cómo se dice? Más que ofrecer, dar aquello que les pedimos. Y esta última pregunta, ¿salen los muertos? De verdad que ustedes han escuchado a muchas personas decir que le salió un muerto, que vio un fantasma, que la puerta sonó, que el vaso se movió. ¿Salen los muertos? Eso nos dirá el Padre Joaquín. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Si usted es un poquito miedoso y siempre anda como que la puerta sonó, que si voló algo. Hay gente que si ve una sábana que la brisa le dio y voló ya un fantasma o le salió un muerto. Y hasta cristianos que a veces están visitando ciertos lugares donde hay cosas extrañas. Y más en estos días, el día de San Miguel. Ay, pero Dios mío, muchos católicos, señores, eso, miren, eso no está bien. Y el día de los fieles difuntos también se hacen como cositas raras. Padre, ¿los muertos salen o no salen? Yo se la voy a poner más sencilla. Yo creo que para ese tema vamos a traer a alguien que sea mucho más preparado en esa materia que yo. Sí, pero no salen, pa. Según la iglesia no salen. ¿Usted no le ha salido un muerto? No, a mí no me ha tocado eso. ¿Usted no le ha salido un muerto? Pero conozco gente que ha habido experiencias un poco
paranormales, para utilizar una palabra de un programa, paranormales. Paranormales en muchos sentidos, paranormales de acá y paranormales de cosas que no tienen explicación. La gente dice por ahí, la sabiduría popular de la gente dice, para que el mundo sea mundo, hay de todo. Tiene que haber de todo. Entonces yo no voy a pontificar porque yo ahí no sé. No. Bueno, según la iglesia no salen los muertos, lo único que resucitó fue Jesucristo. Sí, pero resucitar es otra cosa. Cuando la gente habla de una aparición de muertos, dice que resucitó, es otra cosa. Si están o no están, yo les sugiero, vamos a traer uno que sepa de eso, que venga a hablar de eso, y preguntémosle a la gente si ha habido experiencias. Estefanía, ¿a ti te ha salido algún muerto? Cada uno tiene... A Mario yo no le voy a preguntar porque me va a salir con unas cosas extrañas. Cada uno tiene sus historias y hay gente que ha sus vivido experiencias. Sus experiencias, padre. Entonces yo no puedo decirle a usted si salen o no salen, si vienen o no vienen, porque... Pero a usted le gustaría, si le sale un muerto, vamos a ser honestos, si le sale un muerto, ¿qué usted haría? ¿Qué voy a decir? ¿Qué de ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me puede hacer? ¿Pero qué me puede hacer? Porque siempre hay miedo, o sea, la gente, por eso yo traje mi cruz, porque la gente cuando dice que le sale un muerto... Porque la gente tiene mucho, eso es como los exorcismos, la gente tiene mucha película en la mente. Entonces la gente tiene cine en la mente y cree que la vida es cine, esa es la imaginación. ¿Qué le sale? Pero sí, como dice por ahí la gente, si yo le tengo más miedo a los vivos. Ya. Sí, al vivo, porque ese es capaz de hacerte daño, pero el muerto ya muere. El muerto no tiene capacidad de hacer daño. Pero es intangible, se supone que el espíritu... Es el espíritu. Pero si se murió, va al infierno y va o al purgatorio. De ahí, ¿quién ha dicho que tiene que San Pedro, vengo ahora, voy a dar una vueltecita por allá, esas cosas? Dejémoslo por ahí. Traigamos gente que sepa de eso. Además, padre, con esto concluyo, porque también hay personas que creen que cuando salen muertos también salen brujas volando. Yo le dije a una persona dos cosas. Porque las brujas que supuestamente salen volando y chupan niños, cuánta ignorancia, solo son los niños pobres de los campos más, o sea, no vienen al Piantini a chuparse a los muchachitos gorditos y buenos que están por ahí, ni nada de eso. Además, si los científicos han durado tanto para poder crear un avión que vuela, como esta doña con una simple escoba, va a volar y además no paga gasolina ni impuestos. La imagen de la mujer en la escoba, ¿por qué no hay brujo en escoba? Entonces siempre son las mujeres. Porque las mujeres son las que van en la casa. ¿Usted ha visto brujo en escoba? Es verdad, padre. Hay mucho de... hay mucho de película. La otra sí es más importante. La pregunta, ok, aquí la viene. otra más importante. Entonces cerramos, esa vamos a invitar a una persona que sepa de exorcismo y ese asunto. Claro. Si salen o no salen. Lo vamos a dejar ahí en incógnita. Hay sacerdotes que tienen como apostolado principal eso aquí. Sí, pero que de hecho es un tema más o menos diferente, porque el exorcista es un asunto de demonio, de espíritu, pero lo de salida de los muertos son los muertos buenos. Pregúntele a uno de ellos que quizás sabe de eso. Vamos a ver. Entonces, los santos, vamos a los santos. Nosotros en el dogma, en el credo nuestro decimos, creemos en la intercesión, en la comunión de los santos. Y la fe de la iglesia predica y enseña que los santos, no porque son santos, no porque el santo lo puede hacer. Nosotros creemos que el santo intercede. Pero entonces, es Dios que hace el milagro. Pero entonces esto de que solo Jesucristo es intercesor. El único mediador. Mediador entre Dios y los hombres. Perfecto. Es Jesucristo. Sí. Entonces los santos. Nosotros decimos que interceden. Cristo es el único mediador. El único puente entre Dios y los hombres, Cristo. Okay. El único mediador. Okay. Mediador, mediador, no es intercesor, mediador. Ya. El Evangelio de San Juan, la boda de Caná. Es el texto que quizás puede ilustrarnos mejor esto que está en el fondo de esta verdad de la fe, de interceder. Yo pido a Dios que tenga misericordia por los difuntos. Si estás en el cielo y estás cerca de Él, yo te pido a ti, mira, quizás más fácil que hables tú con Él para que Él me... Un intercesor. Vuelvo al Evangelio de San Juan, la boda de Caná. No tienen vida. Primer milagro de Jesús según el Evangelio de San Juan, o primer signo, para utilizar lo que aparece en el Evangelio. Primer signo en el Evangelio de San Juan. No tienen vida. Le dice María a Jesús. Que hagan lo que Él diga. Eso es lo que nosotros creemos María como intercede. Eso es lo que nosotros entendemos como intercesión. Yeah. Si yo puedo hablar directamente con el Padre,
Pero usted puede hablar con el presidente, sin embargo, usted dice, déjame hablar con este funcionario a ver si me ayuda, porque quizá es más fácil. Yeah. Ese es el sentido de intercesión. Hagan lo que Él les diga. A mí me encanta el milagro de la boda de Caná, porque la gente se queda con el último detalle, que es el agua convertida en vino. Ya, sí, sí. Pero no entiende a veces lo que pasa por el camino. ¿Okay? Queremos llegar al final y nos saltamos los detalles del camino. ¿Qué se acabó? El vino. Jesús, ¿qué dice que traigan? Agua. ¿Qué va a resolver con eso? Hagan lo que Él les diga. María conocía el corazón de su hijo. Oye, hagan lo que Él les diga. Pero que Él pidió que le trajeran una barrica de agua. Eso no sirve porque es vino. Hagan lo que Él les diga. ¿Okay? Ese es el camino que nos enseña María. Por eso la iglesia pone en tan importante sitio a María. Hagan, no dice hagan lo que yo digo, hagan lo que Él les diga. Falta el vino, pero Él pide agua. Y mucha agua. Hagan lo que Él les diga. Y el primer milagro se obró porque ella dijo, hagan. Que era irracional y era totalmente fuera de sitio. Y María dice, oye, hagan lo que Él les diga. ¿Parece una locura? Sí. Hagan lo que Él les diga. Y se obró el milagro. O sea, al final dice, no era solamente vino bueno. Era el mejor. Era el mejor. Sí, pero desde que el mundo es mundo, desde que el evangelio es evangelio, todo el mundo dice, oye, ese milagro se realizó gracias a que ella fue y metió la nariz en la cocina y se dio cuenta de que faltaba el vino. De hecho, Jesús, cuando ella le dice, mira, no tienen vino, el solo hecho de María ir a decirle no tienen vino, estaba infringiendo una norma que era importantísima en la cultura del pueblo de Jesús, y era que la mujer no podía ir a donde estaban los hombres. Y ella se va a donde están los hombres y Jesús está ahí. Y le dice, oye, no tienen vino. Y Jesús le es duro la respuesta de Jesús. Pudiera ser más o menos como esta si hubiera sido un dominicano. Sí, a mí que me importa. Se supone que ellos debieron prever eso. Y esta boda de nosotros. No me importa. Sin embargo, él dice, hagan lo que Él les diga. Entonces, ese evangelio que es muy ilustrativo de lo que nosotros creemos como intercesión, nos dice tanto. Hagan lo que Él les diga. El santo al final no dice hagan lo que yo soy. Ni tengo el poder de hacer. Es mediador. Así como María fue y obtuvo ese milagro, nosotros creemos que podemos, a través de otros, quizás, es menos vergonzoso, menos decirle, mira, ayúdame con esa, chanceame ahí, ayúdame conmigo. Entonces, en el fondo es esa idea, que es una idea muy humana y de humildad. Sí, me puedo hablar directamente con Él, pues yo solo puedo pedir a Dios directamente, sí es cierto, pero quisiera que Él me ayudara. Eso lo hace hasta el niño en la casa. Sí. Se lo puedo pedir al papá. Sí, pero tira uno adelante y dice, ayúdame con eso ahí. Yo sé que me lo va a dar, pero... Casi siempre mi hermano le dice a mi mamá que me llame cuando necesita algo para... Entonces, en el fondo no es malo. No es malo, porque no dice no le pidas tú directamente. Yo digo, pero llámame tú directamente. Lo hacemos. Esa mediación es muy humana. Buscar quien nos ayude es muy humano. Entonces, en el plano de la fe también funciona igual. Es lo que creemos con esto de los santos. Han vivido la fe. El Evangelio dice, donde estoy yo, están también ustedes. Pidan lo que ustedes quieran, se les va a dar. Donde hay más de dos, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Que ellos se lo pidan directamente a Él, se lo pidan a un mediador, pidan. Porque el Evangelio no dice en ninguna parte, pidan solamente directamente a Él. Pidan y se les dará. Cualquier cosa que ustedes pidan, se les va a dar. Entonces, ese concepto de que existe esa comunión, esa unión entre los cristianos, no solo en esta vida, sino en el más allá, es una cosa muy bonita. Creo que tenemos que seguir profundizando sobre este tema porque me surgen también otras preguntas, pero ya el programa ha de terminar, pero la dejo para que en la próxima pregunta, más adelante. En el próximo programa, dejo esta pregunta así, como que, bueno, entonces los santos, las almas de los santos están ahí ya como que resucitadas, y entonces esto de que es al final que van a resucitar todos. Es un asunto ahí, ¿no? Que necesito que me desenrede, y yo sé que a nuestros amigos televidentes y radioyentes también es importante que conozcamos y que le demos sentido a todo lo que hacemos, porque a veces lo hacemos como
automático, por tradición. Hacemos muchas cosas en la iglesia, por tradición, mecánicamente, automático. Mire, Y no entendemos qué es lo que la iglesia sugiere muchas con veces ellos. el mejor consejo es, digo, mire, vaya al catecismo. No, padre, explíquemelo usted. Así es más fácil. Claro, pues sí, pero lea, nútrase, profundice. Es más fácil. Sí, yo le ayudo y le doy el puré, pero no vaya a pedirle los plátanos, ponga la sanduchada, aprenda para que usted se pueda involucrar más en el proceso. Pero a veces somos un poco perezosos. Sí, es cierto. No podemos terminar sin felicitar dos personas. Primero, al cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, Ay. que está de fiesta de cumpleaños, 31 de octubre. Ya son cuántos años, como 86 son. Por ahí va. Más o menos 86. Sí. Y a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplain, hasta hace poco, obispo auxiliar de Santiago, porque lo era, y administrador apostólico de La Vega, pero ahora es el obispo electo de La Vega. Ay, yo no sé si felicitar cuando los nombran obispos. ¿Por qué? Ah, pues tú sabes el trabajo. No, Y pero tú sabes lo que es cargar, No, pero es una diócesis. Bueno, el pero- trabajo, el sacrificio, y yo no sé si... Bueno, desde que aceptó el episcopado ya está cargando una cruz grande, por eso le dan esa cruz grande y se la cuelgan en el cuello. Ya. Ahora le han cambiado la carga de Santiago, que era como a mitad, y le Ya. han dado una completa. Ya. Bueno, No, pues hay lo que felicito y felicitarlo. oro por él y Eso por sí es todos. Le cambiaron la carga, el clero. otros han podido, esperamos y sabemos, tiene la capacidad de que también va a poder. Padre, seguimos de fiesta porque los catequistas, ay, señores, los catequistas, miren. Yo me recuerdo eso- mi catequista. ay, yo también. Uno no lo olvida. ¿eh? Sor Eulalia, una monja sanchina, fue quien me catequizó para la primera comunión y la Mi confirmación. catequista fueron Tomás García, todavía está vivo, de joven. Yo lo veía grandísimo, pero ahora cuando lo veo estamos casi a la misma edad, porque no envejece. Una religiosa carmelita, Sor Candelas, le llamamos Candela, ese era el apellido. Sor Candela está en África, tiene muchísimos años Wow. en África, todavía está viva, cumplió el otro día 50 años de vida religiosa. Ya usted sabe, me dio catequesis a mí en los 90. Cuando Imagínense. yo la conocí ya tenía como 15 o 20 años de monja. Uf, Todavía está ahí. Y otros más que pasaron, pero son esos dos los que yo recuerdo sí, sí. con mucho cariño y afecto. El trabajo del catequista es tan importante y merecen ser reconocidos. De hecho, por eso el catequista es un ministerio estable ahora, para darles importancia. Y ojalá surjan más, porque usted sabe como que a medida que van pasando los años, la gente se va Se involucrando en cansa. otras cosas, Sí. pero que surjan más catequistas. Muchísimas felicidades y que Dios les bendiga el ministerio que ustedes están llevando a cabo. Ya si nos vamos, señorita Estefanía, nos vamos y retornamos ya la próxima semana, Dios mediante, con el Padre Joaquín. Bueno, Sí, vamos a ver Nadie si sabe. si Pero continuamos, digamos porque que sí. tenemos un tema pendiente, Padre. tenemos mucho. Muchos temas pendientes. Váyalo anotando, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.